Bien, en esta ocasión, chicos, les traemos el tema elementos didácticos. La didáctica tiene que considerar 6 elementos fundamentales que son con referencia a su campo de actividades como los alumnos o el alumno, los objetivos, el proceso, el profesor, la materia, las técnicas de enseñanza y el medio geográfico, económico y cultural y social. Esos son los elementos didácticos que debe tomar en cuenta la didáctica para cumplir con sus objetivos, que lo sabemos claramente, es el proceso de enseñanza que culmina en el concepto de educación. El alumno deberá entonces ser aquel que aprende, ¿no? Aquel que por quién y para quién existe la escuela. Siendo así, está claro que es la escuela la que debe adaptarse a él y no él a la escuela. Esto regularmente, ¿cómo lo vemos, no? En el sentido estricto de cómo se desenvuelve el alumno, implica que los factores por los que estemos analizando no incluyen esto de cómo el alumno se adapta a nosotros como institución. Esto debe interpretarse de un modo general. En la realidad debe existir una adaptación recíproca que se oriente hacia la integración, esto es, hacia la identificación entre el alumno y la escuela. Para ello es imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal como es según su edad evolutiva, sus características personales. Esto debe ser así a los efectos de conducirlo sin choques excesivos ni frustraciones que profundase e innecesarias a modificar su comportamiento en términos de la acepción social y el desarrollo de la personalidad. Esto cumple si la escuela desde el comienzo se adapta al alumno y si sobre la base de su acción educativa se va adaptando poco a poco a ella. Es decir, tendremos que hacer que este alumno se adapte a un resultado, se adapte a una visión, misión de la escuela, se adapte a las formas de trabajo de los docentes, se adapte y dé resultado a los planteamientos, a las organizaciones de las actividades dentro del aula para cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los elementos es los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la condición del alumno hacia las determinadas metas, tales como la modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la personalidad, la orientación profesional. En consecuencia, la escuela existe para llevar al alumno hacia el logro de determinados objetivos, que son los que la educación en general y los del grado y tipo de escuela en particular. Es decir, los objetivos, ¿sí? Si tenemos claro hacia dónde vamos, qué es lograr finalmente, yo lo resumo en el perfil de egreso. Este perfil de egreso me permite comprobar de alguna manera, me permite tener la base de mi accionar dentro de mi actividad, que es ser docente, ¿no? Si yo lograse entonces ese perfil de egreso en un porcentaje alto, yo tendría que ver que este elemento está cumplido, ¿no? Los objetivos, el porqué de las cosas, hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr a través del factor tiempo. El profesor es un elemento que está orientado a la enseñanza. Debe ser debe ser fuente de estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El profesor es el que debe de tratar de entender a sus alumnos. Lo contrario es mucho más difícil y hasta imposible. El profesor debe distribuir sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada, de modo que los lleve a trabajar de acuerdo con sus peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse a medida que la vida social se torna más compleja porque el profesor se hace más indispensable en su calidad de orientador y guía para la formación de la personalidad del educando. Ya hablamos en el tema de personalidad, ahí ya incluye al tutor, ¿no? A una sociedad inclusiva, a una sociedad que se manifieste para formar la personalidad. Esto no es en el salón de clases al 100%, depende. Entonces el profesor es el orientador. Dentro de esto, si tú conoces el concepto, conoces lo que estás haciendo, al tener esta explicación como un elemento de la didáctica, como una disciplina general de la ciencia, debemos entonces desempeñar ese concepto,
ese rol de manera efectiva. Vamos a crear esos estímulos que los alumnos requieren para que ellos se llenen de esas habilidades, de esos conocimientos. Y hablo acerca de este concepto de profesor porque muchas veces desconocemos el simple hecho de estar en un aula, tener una plaza, tener un contrato. Ya dices, bueno, ya soy profesor. Si deberás entonces respetar las leyes y los elementos, en este caso la estructura que conlleva hacer o hablar de didáctica. Si mi intención es didáctica, como lo sabemos, debo de respetar las leyes, los principios de la didáctica, para que en efecto lo que hagamos nos lleve a cumplir el objetivo que hoy día la educación contempla. El siguiente elemento es la materia. La materia es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán alcanzados estos objetivos de la escuela para entrar en el plan de estudios. La materia debe someterse a 2 selecciones. La primera es para el plan de estudios. La segunda, la selección es necesaria para organizar los programas de las diversas materias. Dentro de cada asignatura es preciso saber cuáles son los temas o actividades que deben seleccionarse en mérito a su valor funcional, informativo o formativo. La materia destinada a construir un programa debe sufrir otra selección por parte del profesor. Esta se lleva a cabo mediante y durante la elaboración del plan del curso. La planeación didáctica, teniendo en cuenta las realidades educacionales y mesológicas de cada escuela, junto con las posibilidades que ofrece cada clase. Bueno, pues esta materia son con qué voy a llegar a hacerles llegar este conocimiento. Plan de estudios y asimismo la organización. ¿Quién la realiza? Es regularmente el docente. Para yo poder planear debo de conocer mis planes de estudios, me debo de saber organizar, dosificar, preparar, seleccionar los verdaderos aprendizajes, pero no en función del cumplimiento a veces o solo del plan curricular, sino que también debería hablar de lo que yo quiero lograr en el alumno. Si yo tengo las formas de seleccionar aquellos correctos temas, a lo mejor son 50 temas, 200 horas de trabajo, pero si yo quiero y conozco primeramente el plan curricular o plan de estudios, conozco la capacidad del alumno, conozco su contexto y conozco mis objetivos primeramente como institución. Yo conozco mi visión de la escuela. Ese objetivo, esos 2 conceptos, a lo mejor los cumplo a la mitad del ciclo escolar. ¿Con qué? Con esa selección adecuada de conocimientos, de actividades, de esa organización. Y el restante tiempo lo ocupo para contemplar algún área de oportunidad del alumno. Pero muchas escuelas, hablando del tema sistemas de calidad, carecen de estos 2 conceptos que es visión y misión. Cada institución deberá implementar estos 2 conceptos para saber a dónde va, ¿no? Otro elemento son los métodos y técnicas de enseñanza. Ya hablamos de que todos los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender de los alumnos, métodos y técnicas que debe propiciar la actividad de los educandos, pues se ha demostrado ya la psicología del aprendizaje la superioridad de los procedimientos activos sobre los pasivos. Es decir, la enseñanza de cada materia requiere, claro, estas técnicas específicas, pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al educando a participar en los trabajos de la clase, sustrayendo la clásica posición del mero oír, escribir y repetir. Sean cuales fueren los métodos o técnicas aplicados, el profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de enseñanza. ¿Cuántos de nosotros, compañeros, que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, cuántos de nosotros tenemos los métodos de enseñanza, pero no los sabemos aplicar? Porque no conocemos nuestro contexto interno, no conocemos al alumno, no hay un diagnóstico. Y no perseguimos, como lo dice ahí, que el educando viva lo que está siendo objeto de la enseñanza. Si no me funciona aprendizaje basado en proyectos, bueno, no me funcionó,
porque desconozco mi contexto. Pero si yo aplico ABP, bueno, vámonos con ABP, me funcionó y lo hago reflexionar y lo hago que ellos lo elaboren. Debería que analizar qué método y técnica de enseñanza es la más adecuada de acuerdo o para mis objetivos. Para cumplir con visión, misión, para cumplir con perfil de egreso, debo de seleccionar. Insisto, si aprendizaje basado en proyectos me resumen que el aprendizaje que yo quiero y los objetivos que yo quiero y los productos que yo quiero me los da una sola práctica. Hoy en día hablamos de un cúmulo de situaciones, en ejemplo en Classroom, ¿no? En situaciones que yo le dejo al alumno. Entre más le deje, quiere decir que sí está aprendiendo. Eso no lo sabemos, ¿sí? Ni tampoco sabemos que un examen sea efectivo para dar enseñanza o dar resumen de lo que estamos haciendo. Es una forma equivocada de tener el principio de la educación y que actualmente docentes en instituciones particulares, ¿sí?, no hacen eso que dice al final de nuestro párrafo. Por el contrario, sean cuales fueren los métodos o técnicas aplicados, el profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de la enseñanza. Es decir, prepáralo para que él sepa hacer cosas, ¿no? Otro elemento medio geográfico, económico, cultural y social es indispensable para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente. Tomar consideración de la acción didáctica que se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente. Tomar en consideración el medio donde funciona la escuela, pues solamente así se podrá orientar hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá cabalmente su función social solamente si considera cómo corresponde al medio el cual tiene que servir, de manera que habilite al educando para tomar conciencia de la realidad ambiental que lo rodea y en la que se debe participar. Si yo no considero el medio geográfico, además de económico, de cultural, dentro de mi organización, dentro de mi metodología de enseñanza, dentro de organizar el espacio interno del aula, dentro de yo preparar alguna situación para que mi alumno tenga la visión de aplicarse en el medio geográfico, impactar además, mejorar lo económico. ¿Quién hace o respeta un test para que este alumno diga, le gustó arquitectura y en ese momento él impacte económicamente? Estamos frustrados a veces con las profesiones, estamos frustrados con decir, bueno, es que yo soy maestro, soy profesor y he escuchado comentarios de compañeros, es que estoy fastidiado con lo que soy, estoy cansado. Si nosotros lo vemos de esa manera, el alumno no está impactando, no está transformando sus medios geográficos, económicos, culturales y sociales. Ese es el objetivo del perfil de egreso y de la mayoría de los niveles educativos. Luego entonces, estos elementos son indispensables que nosotros los preparemos en ellos, que nos preparemos junto con ellos, es decir, al alumno, para que esta finalidad que todos perseguimos a través de la didáctica se desenvuelva de manera efectiva en la sociedad. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente tema.